La guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, yo creo que va a ser considerada la guerra más improvisada y poco lógica que se va a describir en los libros de historia. Esto no tiene un motivo único, no tiene una razón real del por qué comenzó. Vamos a ver varias hipótesis el día de hoy, vamos a hacer un análisis profundo de lo que se sabe y de lo que creemos saber y por qué las noticias no nos están contando todo el fondo de este asunto tan complicado en el Medio Oriente. Vamos a ver también cuál es ese eje central, el eje central o la causa bellis, por qué Estados Unidos decidió atacar. Han llegado muchísimas noticias de que presidentes de Estados Unidos anteriormente habían recibido a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, quien les había solicitado entrar en guerra, como efectivamente ocurrió en esta ocasión, pero que ellos se negaron abruptamente. Acá es donde viene la primera hipótesis que vamos a, digamos, desenredar el día de hoy. El chantaje de Netanyahu hacia Donald Trump. No es lógico, no es normal que Donald Trump no sea capaz de pararle los pies y de decirle no a Benjamín Netanyahu. Acá viene un caso que toca transversalmente ese amor que los estadounidenses han sentido siempre por el pueblo de Israel y por ese apoyo incondicional que siempre le han brindado. Independientemente de quién sea el presidente, siempre ha apoyado al Estado de Israel, pero esta vez fueron más allá, fueron más lejos. Decidieron entrar en guerra contra un país que es una superpotencia misilística, que controla uno de los pasos fluviales más importantes de la economía mundial. Algo tiene que haber detrás. Ese chantaje a Donald Trump se ha venido desarrollando en redes sociales, en investigaciones privadas. La opinión pública ya la sabe, pero nadie ha querido desarrollarla. ¿Cómo se conecta esto con el caso de Epstein? Como saben, ya desde el mismo Estados Unidos e incluso en Israel se ha hablado de los vínculos que tenía Epstein, el señor de la isla, con el Mossad y cómo su esposa o su compañera, que está presa en Estados Unidos, proviene de una cuna de oligarcas y de personas muy adineradas al interior de Israel. A ver, ¿qué se puede esperar uniendo estos factores? Que un agente israelí sea quien tiene la mayor cantidad de pruebas documentadas de los peores vejámenes de la historia que han cometido la élite estadounidense. Directamente puede que Donald Trump no, aunque las imágenes son supremamente concluyentes de que existía cercanía y que existía una amistad, aunque después lo negara. Pero, ¿qué puede hacer ese agente del Mossad con toda esta influencia para presionar a Donald Trump? Pues ya él, seguramente nada, si es que creemos el tema de su muerte, que no tendríamos por qué no creerlo, aunque circulan muchísimas especulaciones en Internet. Entonces, uniendo estos cabos, se cree que Epstein tiene cierta información, o en los archivos de Epstein hay cierta información a los cuales solamente tiene acceso el Mossad y que lo están usando para presionar a Estados Unidos para que entre en guerra. Pero aquí viene el segundo punto, ¿para qué una guerra? ¿Qué gana Israel entrando en guerra con Irán? Es un país que poblacionalmente es 10 veces mayor. Irán tiene 90 millones de personas, Israel tiene alrededor de 9 millones. Es un estado absolutamente gigante. Entonces, ¿qué razones tiene? Pues la primera razón, que no es menos importante, es que Benjamín Netanyahu tiene causas abiertas y tiene elecciones en octubre de este año. Si mantiene ese estado de guerra contra el que sea, en el Líbano contra Hezbollah, inicialmente en la Franja de Gaza contra Hamas, ahora quiere sí o sí empantanar a Estados Unidos en esta guerra contra Irán, entonces se empiezan a unir los cabos. Israel tiene información privilegiada de Donald Trump o de su círculo más cercano y Benjamín Netanyahu necesita de esta guerra. Esto es un tema no menor y un tema que no podemos dejar de lado. Adicionalmente, no se puede desconocer la gran influencia de los lobbies israelíes dentro de Estados Unidos. ¿Cómo financian esas campañas? Adelson, que es una viuda de quien llegase a ser el mayor donante del Partido Demócrata, un sionista declarado un israelí, ha donado más de $100 millones. Y para estas elecciones, este mismo lobby sionista donó más de $14 millones al Partido Republicano. Entonces aquí se empieza a tejer la arquitectura. Primero, son quienes donan a las campañas y quienes en principio financian las campañas estadounidenses.
Segundo, un factor hipotético, hay que decirlo, pero que se puede documentar, que es la presión que quizás pueda estar haciendo Benjamín Netanyahu, producto de información con la que contaba Epstein y que lo esté presionando. No hay nada que le importe más a Donald Trump que su propia imagen. Puede dejar el país en la ruina, puede acabar con medio mundo. Si su imagen no ha sido tocada, para él no hay un problema. Entonces, aquí es donde empieza también a analizar si existieran relaciones bilaterales de países donde Estados Unidos gane con un Israel fuerte, pues uno entendería esta dinámica. Pero las concesiones que ha hecho el gobierno de Donald Trump con Israel no se entienden esas relaciones bilaterales. Se entienden más en alcahuetería de un padre a un hijo o de un chantaje. Los acuerdos de Abraham, que los acuerdos de Abraham estaban a punto de firmarse antes del ataque de Hamas. Posiblemente el ataque de Hamas fue un móvil para que los acuerdos de Abraham no se firmaran. Para de pronto los que no tienen muy presente este contexto o este término de qué son los acuerdos de Abraham, son esos acuerdos que hacía que el mundo árabe y el mundo judío se reconocieran entre sí y reconocieran los estados musulmanes el Estado de Israel. Entonces, todo esto se ha empezado a unir. Adicionalmente, no podemos dejar el factor técnico y logístico por fuera. ¿Cómo es que la mayor potencia militar de la historia, que ha sido Estados Unidos, está improvisando de semejante manera? O sea, es que no tiene ni siquiera tiene clara la salida, ni cuando entró tenía claros los objetivos a los cuales ya renunció, porque ya el tema de la desnuclearización completa saben que es una línea roja para Irán, que el tema de los misiles también es una línea roja porque es de lo único que depende de la estabilidad del régimen, que la no financiación a los proxies es irrisorio porque es la única forma de mantener el control extraterritorial. Y ahora están diciendo que su objetivo es abrir el Hormuz, que es algo que ya está abierto antes de la guerra. Entonces entró sin objetivos claros, sin una estrategia clara, creyendo que matando a Ali Khamenei iba a acabar con el régimen y que la gente iba a salir a las calles a protestar y a tomarse el control de Irán, desconociendo los fanatismos y, y el profundo arraigo religioso que tienen en esos países musulmanes y cómo profesan su fe y cómo la manifiestan en esa estructura de gobierno. Entonces, lo que quizás hizo Ali Khamenei fue ser un mártir para unir a su pueblo en torno a su muerte, y Estados Unidos pensaba que con su muerte su pueblo iba a derrocar el actual gobierno. Grave error de cálculo. Los despedidos clave. ¿Cómo será de improvisada esta guerra que días después de haberla comenzado, creo que pasado un mes, despidió a 12 generales en un fin de semana? 12 generales en un fin de semana. Esto no tiene presentación. Quizás eran las voces que al interior de su gabinete y de su estructura de mando le decían: presidente, esto es una locura, no tenemos cómo invadir a un país de 90 millones, mire lo que pasó en Irak, mire lo que pasó en Afganistán, mire lo que pasó en Libia, Irán va a ser muchísimo peor, exponencialmente peor. Y quizás por tener esas voces disonantes dentro de su gobierno, decidió sacar a las pocas personas sensatas que tenía en su mando militar. Esto genera una fractura militar. Lo que les decía ahora de una relación sin reciprocidad estratégica visible. Estados Unidos da demasiado para no recibir nada del Estado de Israel, o nada entre comillas, porque otra de las quizás hipótesis que se está manejando es que Estados Unidos e Israel entraron en esta guerra no para ganarla, sino para cambiar el statu quo de la región. Una región que se ha considerado que hace parte no de cada país soberano, sino de ese sueño del gran Israel, del que va abarcando todos esos países y que ellos se creen con el derecho a colonizar y a entrar en sí. Entonces, ¿cómo, digamos, se ve esta posible hipótesis de por qué también se está buscando esta guerra, por qué se entró en esta guerra, si como ya lo vimos no habían objetivos claros, donde no había una estrategia, donde ya sabemos que no tiene una salida? ¿Por qué entró? Entonces, aquí hay unas voces analíticas, en parte, digamos, me parece muy importante traerlas a colación, y es que lo que esperan es debilitar los estados del Golfo. Primero, para ese sueño el Gran Israel, y segundo, para manejar todos sus recursos energéticos.
Esto no es algo nuevo, esto empezó hace mucho tiempo. Vean la cantidad de países debilitados que hay en este momento. Libia ya no toca ninguna música en este baile. Lo que pasó con Siria. Siria es un país absolutamente debilitado. Lo que está pasando con Emiratos Árabes Unidos es un país también que se está debilitando financieramente, tanto que tuvo que salirse de la OPEP para buscar él mismo sus propios recursos. Quizás el único país fuerte en la región en este momento, pues obviamente es Turquía, pero Arabia Saudita. Arabia Saudita es el único país que quizás no se está dejando arrastrar a este juego de que Irán acabe con los países del Golfo en beneficio de Estados Unidos e Israel para tomar el control de sus recursos energéticos. Si bien es un aliado estratégico para Estados Unidos, recientemente negó su espacio aéreo otra vez para que ataquen a Irán, ni permitió que haya ningún avance logístico dentro del Príncipe Sultán. Entonces, se está desmarcando un poco Arabia Saudita en estos temas, pero tenemos que lo que se está viendo y lo que quizás se está buscando es un debilitamiento de los países del Golfo y eso implica que haya un mayor control por parte de Estados Unidos y Israel. Quizás el único país que no está entrando en este juego de los aliados es Arabia Saudita y de los que no es Irán y por eso se le está atacando de esta manera. ¿Quién no quiere la paz? Yo creo que Donald Trump, con su, digamos, particular forma de ser y su escandalosa forma de ser, no es que no quiera la paz, es que como lo vimos puede estar supremamente chantajeado y no tenga el control de lo que sucede, pero sí quiere la paz. No solamente por ese premio Nobel de paz que no le llegó, no le va a llegar nunca, sino porque el precio del petróleo le está afectando las elecciones de medio término. Un petróleo alto genera inflación y una inflación es algo que los estadounidenses no están, digamos, llamados a soportar, no son capaces de soportar. Benjamin Netanyahu, en mi opinión, es la persona que está impulsando esta guerra, por lo que ya vimos, los juicios políticos que tiene, y la única forma de que no se reanuden estos juicios políticos es manteniendo frentes abiertos, porque tiene elecciones y manteniendo frentes abiertos puede aplazar esas elecciones. Y las negociaciones son la performance de querer la paz sin el costo político de tenerla. Todos dicen querer la paz, todos dicen querer la paz, pero Estados Unidos, así la quiera, no puede salir como el perdedor, no puede tener ese relato del perdedor. Irán seguramente quiere la paz, está muriendo mucha gente y muchos ciudadanos que, pues, que eso duele, más por el tema de las niñas que asesinaron en el colegio, por las sanciones, por los bombardeos, pero el régimen, pues, de los ayatolas seguramente espera la paz, aunque está dándose cuenta que estas condiciones en cierta forma le benefician. ¿Por qué? Porque no se había hablado hace mucho tiempo del levantamiento de las sanciones. Ya se está hablando del levantamiento de las sanciones y del descongelamiento de los activos que tienen en el exterior. Esto es algo que no hubiera podido pasar si no hubieran estado en guerra. Adicionalmente, tiene el control de facto de Hormuz, está cobrando peajes en el estrecho de Hormuz. Si bien su economía está colapsada, sí hay algo importante y es que en este momento está gestionando su economía vía peajes y apropiándose de un estrecho de paso fluvial que debería ser gratuito para toda la humanidad. Entonces, aunque les conviene un poco la guerra, prefieren la paz, pero con ciertas condiciones. El que sí o sí le interesa seguir en guerra independientemente de las condiciones es a Benjamín Netanyahu. No hablemos de Israel, que es un gran pueblo, pero sí al gobierno de Israel y más con esas concesiones tóxicas y con esas personas que lo rodean como Ben-Gvir y Smotrich, que son unos absolutos impresentables. Creo que es el eje que más está impulsando esta violencia. El Medio Oriente en el 2030. Hagamos un ejercicio de ver al futuro. Hagamos hipótesis. Puede haber una fragmentación controlada, Gaza destruida, Gaza rediseñada, monarquías subordinadas, como hemos visto, dependen más de Estados Unidos, tienen todo su patrimonio tasado en dólares y con control o controlado mejor por empresas estadounidenses que los hace unos borregos del sistema. Ningún país del Medio Oriente en este momento es capaz de decirle no a Donald Trump, más allá de Arabia Saudita, que de vez en cuando tiene ataques de dignidad. Y esto lo único que hace es fragmentar esa cohesión musulmana y darle esa posibilidad
que algún día quizás llegue de que Israel intente eso del sueño del gran Israel, que es un territorio gigantesco. Otra opción es el desbordamiento regional. Irán activa proxies, Turquía actúa, mercados energéticos colapsan. Lo que nadie quiere. Este es el peor de los escenarios donde todos se atacan, donde Israel saca lo máximo que tiene sin sus bombas nucleares, que digamos las siguen negando, pero todos sabemos que las tienen, donde Turquía ataca, ojo que es un país de la OTAN, donde Arabia Saudita, aunque no tiene nada de entrenamiento militar, tiene un ejército supremamente bien dotado y donde todos los proxies actúan de Irán generando una crisis regional absoluta, cerrando fijo Bab el-Mandeb en el Mar Rojo por la parte de los hutíes en Yemen, dejando ese canal del Suez completamente inutilizado, dejando el estrecho de Hormuz completamente inutilizado, y llegarían, cuando estos acaben, las potencias extranjeras a recoger las migajas de lo que quedó. Ese puede ser otro escenario que estén buscando, generar no una guerra donde Estados Unidos gane o Israel gane, sino una guerra donde todos pierdan para ellos después entrar. Una hipótesis C es un reequilibrio multipolar. China e India se posesionan, presionan, las monarquías se diversifican y hay una inestabilidad generacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie sabe por dónde coger y buscan al mejor padrino, al que más le convenga. Sabemos que Pakistán e India pues nunca van a estar en el mismo polo, pero los otros países cercanos, si van a ver, si miran a Estados Unidos, si miran a China, si miran a India, ¿por qué no a Rusia? Entonces, todo esto es una forma de reconfigurar el Medio Oriente. Entonces, en este momento, creo que los únicos que quieren la paz son las monarquías para seguir siendo monarquías y obviamente los ciudadanos para poder tener su vida en paz. Pero, ojo, puede que los que diseñan el sistema y mandan el sistema no sea lo que quieren. Quieren vender el relato de paz, pero continúan la guerra. Por eso tenemos ceses al fuego, donde se siguen disparando misiles, donde hoy, por ejemplo, tenemos la noticia de que Estados Unidos e Irán tuvieron combates activos durante 2 horas, donde hace unos pocos días se llevaron a cabo enfrentamientos en Emiratos Árabes Unidos, donde supuestamente cayeron drones, misiles. Entonces, ojo que esto se está otra vez prendiendo. La bolsa está, en mi opinión, artificialmente alta, pero digamos que objetivamente está alta. El precio del petróleo ha bajado, o sea que hay una leve esperanza de que efectivamente no se reanuden las hostilidades, pero el que tiene un arma está dispuesto a usarla. Y lo que ha llevado Estados Unidos en armamento al Medio Oriente no es normal. Es una cosa absolutamente descomunal la cantidad de munición que han llegado. Todos los días se reportan vuelos y vuelos y vuelos procedentes de países occidentales, vuelos estadounidenses, procedentes de diferentes países occidentales llevando material bélico a Medio Oriente. Irán no se queda atrás. Irán también está desenterrando sus misiles, porque para los que no están muy al día con esto, lo que decía Irán era tener ciudades de misiles subterráneas, que ninguna bomba en el mundo era capaz de llegar, ninguna. Entonces lo que hicieron fue atacar los túneles de acceso para que no pudieran usar esos misiles, pero los misiles están intactos, aunque encerrados. En estos días se ha tenido confirmación visual y hay noticias que efectivamente están sacando todos los escombros para que al momento de reactivarse las hostilidades, sacan sus lanzaderas móviles y distribuyen todos esos misiles para tener la posibilidad de contraatacar después de absorber el primer golpe. ¿Cómo está leyendo la prensa toda esta situación? No la actual, sino la que tiene que ver con este posible conflicto generalizado en Medio Oriente. Haaretz, de Israel, es un medio de oposición. Netanyahu prioriza la supervivencia política sobre el acuerdo de rehenes. Esto pasaba cuando estaban en plena crisis de Gaza. Recuerden, los que tienen más edad, que una máxima de Israel en todas las guerras que ha llevado es que nunca deja a nadie atrás. Israel no permite que haya rehenes. En cambio, en este tema de Gaza, poco importaron esos rehenes, lo importante era mantener una guerra abierta. Al Jazeera, Estados Unidos escala en Yemen mientras Gaza permanece sitiada. Otro país que se ha visto gravemente debilitado por sus recientes conflictos con Arabia Saudita. Los rebeldes hutíes de Yemen que manejan una parte del país, personas literalmente en chanclas con bazuca, pusieron de rodillas a un ejército como el de Arabia Saudita, que obviamente están muy golpeados y no tienen casi recursos, pero ahí están, un Yemen supremamente debilitado
y unos hutíes supremamente golpeados, pero que siguen en pie de guerra y que tienen la posibilidad de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que conecta el Mar Rojo y consecuentemente el Canal del Suez. Los demás países, Emiratos Árabes Unidos no va a volver a ser lo que era antes. Emiratos Árabes Unidos, pensemos en Dubái, siempre se consideró ese paraíso de inversión, ese paraíso financiero, fiscal, donde la gente estaba segura e invertía. Ya nadie está seguro. Y la inversión quizás se diluya si comienza a pelear con los demás países del Golfo para tomar partido con Estados Unidos. Financial Times. Inversores observan estrecho de Hormuz ante riesgo de escalamiento. Otra vez el tema económico. Y ojo que Hormuz no es solamente petróleo, es gas natural, es fertilizantes, es aluminio y es un sinfín de materias primas necesarias para el mundo moderno. ¿Cuáles son las tres claves del día entonces? Primero, el lobby explica el alineamiento estructural. Los despidos explican la urgencia táctica. Esto es en relación a lo que veíamos de por qué inició esta guerra. Existe un lobby, existe quizás un chantaje que hicieron que sí o sí Estados Unidos fuera a la guerra. Pero el despido de los generales explica que esa guerra no fue planeada, fue impulsiva y a su vez una improvisación completa. La segunda clave, nadie con poder real tiene incentivo para cerrar un acuerdo. La paz es el obstáculo. ¿Quiénes ganaban? Las monarquías. Hablo de la familia de las monarquías, los que son considerados príncipes y reyes, que es una familia de 10, 20, 30 personas, y en la demás población que quiere vivir en paz, pero donde realmente se mueve el poder, no quieren la paz. No quieren la paz, quieren esta tensa calma, este cese al fuego con fuego, porque se sigue disparando, aunque ningún país quiera tomar la iniciativa de comenzar nuevamente las hostilidades a gran escala. El Medio Oriente en el 2030 probablemente no lo decide nadie en la región, porque los países y las monarquías no tienen la fuerza para decidir sobre su destino. Realmente estos son intereses que trascienden, que tienen nombre propio, Estados Unidos, China, Rusia y demás actores relevantes en el mundo sin dejar de lado los mercados. Lo que está erosionando no es solo la paz en Medio Oriente, es el derecho internacional desde 1945. ¿Qué pasó en 1945? Finaliza la Segunda Guerra Mundial, caen los nazis, se posiciona Estados Unidos y la Unión Soviética como los grandes ejes y se inventan algo muy bonito llamado la ONU. Y aparentemente eso algo tan bonito llamado la ONU no está sirviendo para nada, porque la ONU solamente sirve cuando los países del Consejo de Seguridad no vetan una resolución, pero en esos países que conforman el Consejo de Seguridad están países que sí o sí hacen parte del mundo multipolar y que cubren bandos a su alrededor. Está China, está Rusia, está Francia, está Estados Unidos, o sea que nunca se van a poner de acuerdo. Básicamente, la ONU nunca va a tomar una decisión frente a un poderoso o un amigo de un poderoso. Y el derecho internacional, con sus herramientas, llamémoslas jurídicas coercitivas, como por ejemplo la Haya, la Corte Penal Internacional, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Si alguien es poderoso, el derecho no le aplica. ¿Se imaginan que a Vladimir Putin, que tiene una orden de captura, lo capturen? Inmediatamente empieza la Tercera Guerra Mundial. O si no es que ya estamos en ella, que es un tema que me parece supremamente interesante y lo dejaré en otro video. ¿Estamos en una guerra mundial o estamos en una guerra hegemónica? ¿Qué es este tránsito bélico que estamos pasando? Porque desde hace muchísimos años el mundo estaba en una paz y en un statu quo bastante sólido, pero ahora todo se descontroló. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, este era como el programa que les traía hoy. Quería exponer estas causas de por qué quizás se dio esta guerra, cómo entran cada uno de los actores y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme. No olviden darle like, suscribirse y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.